SER Podcast. ¿Te acerco? No es buena idea. Porque soy el dueño de la empresa y tú eres una becaria. Justo por eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que vender la fábrica para poder llevarte? Mira que la vendo. ¿Es normal ¿El qué es normal? que el dueño de la empresa baje a ver a las becarias, que las lleve en coche a casa? ¿Es normal? Esta pregunta que la becaria le hace a su jefe en la película El buen patrón es el punto de partida de esta historia. No me gusta. Quiero estar con mis empleados, cuidarles a todos, porque son mi familia, ¿sabes? Como las becarias, que son mis hijas. ¿Está mal eso? Anota mi número. Si necesitas algo, me llamas. En los últimos años, varios directivos en Estados Unidos han dejado sus puestos por este motivo. Uno de los casos más sonados ha sido la renuncia del presidente de la CNN, Jeff Zucker, al descubrirse que ocultó una relación con una compañera. Jeff Zucker, the president of CNN and the chairman of Warner Media News and Sports, has resigned, effective immediately. Bill Gates, en 2020, abandonó la junta directiva de Microsoft por mantener supuestamente una relación sentimental con una empleada. According to a new report by the Wall Street Journal, Bill Gates stepped down from the Microsoft board. Poco antes, McDonald's despidió a su director ejecutivo, a Steve Easterbrook, por la misma razón, y el más alto directivo de Intel, Brian Kranitz, fue reemplazado de su cargo cuando se descubrió que había mantenido una relación sentimental no autorizada con una persona empleada en la compañía. He dicho no autorizada porque en Estados Unidos las empresas pueden obligar a sus trabajadores a comunicar internamente que mantienen una relación sentimental entre ellos. Y es ya habitual, además símbolo de empresa moderna, que esto figure en la política interna de una compañía. Pueden incluso prohibir una relación entre empleados y establecerlo como causa de ruptura de un contrato laboral. De ese modo, incumplir esa prohibición puede ser motivo de despido. En España, sin embargo, una empresa española a priori no puede prohibir las relaciones sentimentales en la empresa porque no hay ninguna norma que lo ampare y podría ser constitutivo de una vulneración de un derecho a la intimidad. Y la intimidad es un derecho fundamental consagrado en la Constitución española. Entonces no hay norma que ampare esta prohibición. Como dice la abogada laboralista Paloma Zamora, en Europa un empleado no deja sus derechos en la puerta de la empresa. Ser trabajador no te priva de tus derechos de ciudadano. El despido por el hecho de tener una relación sentimental en el trabajo no es una causa que justifique un despido. Ahora bien, si como a consecuencia de esa relación sentimental ha habido algún tipo de conflicto de interés, te has valido de la posición que tenías para favorecer a esta persona o, por ejemplo, no sé, has utilizado información que te ha trasladado tu pareja que está en otra parte de la empresa para fines personales y particulares, ahí sí que podría ser la empresa tendría razones objetivas para llevar a cabo un despido. En esta cuarta entrega de la serie Tenemos que hablar, con Isabel Bolaños y Valentina Rojo, nos preguntamos qué sucede cuando la vida íntima y la laboral confluyen en un mismo espacio. No es extraño, al fin y al cabo, a medida que los años pasan, a medida que la hora de acostarse se va adelantando, cada vez menos gente nueva se incorpora a tu grupo de amigos. El lugar de trabajo se convierte en el sitio en el que pasas muchas horas junto a personas con las que compartes muchas cosas, porque trabajas en la misma empresa. Las relaciones sentimentales y amorosas son parte del juego. Pues ahí vemos reflejada lo que es nuestra vida en comunidad. O sea, es absurdo decir que el trabajo es un lugar maravilloso en el que todo el mundo es altruista, cooperativo. Pues no, porque los seres humanos no somos así. Porque hay que saber combinar los intereses de cada uno con el interés general. Y se establece necesariamente una jerarquía. Pero yo creo que de un jefe lo que hay que valorar, lo que más hay que valorar, lo que más valoramos es que sea justo. O sea, el ser humano lo que peor tolera es la injusticia. Es decir, que si el jefe se equivoca,
pues todos nos equivocamos y a veces te falta información para tomar una decisión, ¿no? Pero la injusticia, la arbitrariedad, ¿no? Lo que no puede ser nunca un jefe es arbitrario. A ver, un momento, este es Arzuaga, ¿no? Hola, Juan Luis. Javier, hola, ¿qué tal estás? Bien. Oye, por lo que escucho, estáis en el metro. Es un lugar, supongo que muy inspirador para un paleoantropólogo como tú. Cualquier otro día, a esta hora, ese ir y venir de gente que escuchamos es de personas que van a trabajar y no vuelven a sus casas hasta 9 o 10 horas después. ¿Trabajamos ahora mucho más que antes? Bueno, para empezar, hemos inventado lo que llamamos trabajo, ¿no? Decía Ortega y Gasset que el trabajo es lo que se llama el negocio, ¿no? Es equivalente al negocio. Y el negocio es la negación del ocio. Lo que se hacía antes, cuando éramos cazadores y recolectores, hoy en día es ocio y pagamos por ello. Es decir, ahora pagas por ir a coger setas, pongo por caso. Ahora pagas por mariscar, ahora pagas por cazar. Es decir, ahora pagas por muchas cosas que antes era nuestra forma de vida. O sea que se puede hacer una inversión y eso un poco empezaría con la agricultura y la ganadería, ¿no? Hace unos meses leíamos una entrevista que le hicieron en El País donde decía que la vida no puede ser trabajar de lunes a viernes e ir al supermercado el sábado. No sé cómo condiciona esto la forma en la que nos relacionamos entre nosotros hoy en día. O sea, me reafirmo absolutamente en eso. Esa es una vida de esclavos, esa no es una vida propiamente humana. Entonces tenemos que buscar trabajos más creativos o como mínimo tener sueños. Pues uno en la vida hace lo que le toca, a veces tiene más suerte. Yo lo que digo es que no se puede vivir sin sueños, tienes que tener sueños. Y ese sueño puede ser cuando lleguen las vacaciones, o cuando llegue el viernes, o cuando llegue a mi casa. O sea, algo tiene que mantenerte ilusionado. No sé si también una forma de sobrellevar mejor esto es relacionarnos de forma afectiva con estas personas con las que pasamos tanto tiempo, ¿no?, en nuestro trabajo. El trabajo puede ser un infierno, pero bueno, el trabajo es una comunidad y por lo tanto hay relaciones personales, laborales, se compite, se coopera, entonces es un ecosistema. Tienes todo el abanico de las personalidades humanas. En esas más de 8 horas al día, 5 días a la semana, incluso más, trabajando en el aeropuerto de Barajas, se conocieron Pili y Paco. Trabajábamos juntos en una empresa de servicios. Llevo ya ahí 20 y tantos años, una empresa que da servicios de tierra a diferentes aerolíneas. Y yo era jefe de servicio del departamento de coordinación y ella entró como coordinadora. Pues es la persona que va al avión y es un poco el director de orquesta de la escala de un avión. Papeleo, catering, limpieza, servicios. Y ahí nos conocimos y bueno, pues ahí surgió un cierto interés por mi parte hacia ella, que no fui muy sutil para demostrarlo. Ni delicado tampoco. Y bueno, con el tiempo pues al final surgió algo más. En Córdoba, Carmen y Mario empezaron a verse como algo más que compañeros después de 13 años trabajando juntos como asistentes en carretera. Había una cosa que nos gustaba, físicamente nos sentíamos, pero eso no lo hemos dicho muchas veces, vamos, ¿con quién tendría un lío en el trabajo? Y yo siempre decía, bueno, con Mario podría ser que lo tuviera. Pero todo desde tu vida hecha, tu pareja, tu perspectiva fuera de estar con él. Que yo me he casado 2 veces, me he divorciado 2 veces. La segunda vez que me divorcié fue hace 3 años y me pilló con la pandemia, en el trabajo situaciones complicadas y Mario, y bueno, como era mi amigo, ahí me ayudó un montón. Bueno, también... Me ayudó en mi ruptura y yo le ayudé en la suya y al final... Y al final acabamos los dos juntos, de tanto ayudarnos. Y para ser fieles al cliché de la televisión, no podía no haber 2 médicos en este reportaje, si de lo que estamos hablando es de parejas en el trabajo. Esperanza y Jaime se conocieron en el centro de salud cuando ella empezó su residencia de medicina de familia. Ten en cuenta lo que te he explicado de los turnos, 24 horas juntos, a veces un ritmo de estrés frenético, en el mismo sitio. Bueno, es verdad que los hospitales suelen ser un poquito promiscuos, para que no vamos a engañar. Como que hay más, ¿no? Ahí siempre acabamos entre nosotros, eso es así. Pero bueno, yo supongo que... No llega a los niveles de
Anatomía de Grey, pero un poquito de salseo suele haber en todo el hospital, ¿eh? No solamente aquí, que nadie se ofenda. Que nadie se ofenda, pero... Si hablamos de parejas en el trabajo, esto que hemos escuchado es la visión más romántica, porque es la que relatan quienes han pasado por ahí. Pero posiblemente la mayoría de la gente que está escuchando ahora mismo la radio no ha encontrado pareja en el trabajo, pero sí que lo ha visto. Y quizás no solamente lo ha visto, sino que lo ha sufrido. Cuando preguntamos, todo el mundo tiene una historia que contar. Todos han visto cosas no demasiado éticas, pero nadie quería contarlo con mucho detalle. Vayamos a la calle a buscar ese lado más antipático de esta historia. Favoritismos, a veces abuso de una posición de poder. Sí. Estoy hablando de una multinacional, o sea que éramos mucha gente, había bastantes líos. Sí lo he visto, sí, con otro compañero. Y también en un caso hace muchos años con un jefe. ¿Alguna persona tenía algún tipo de relación de pareja con un superior? Por supuesto. Entre un empleado y un jefe, incluso ir a buscarla para tu situación laboral como empleado sea mucho más cómoda, obvio. Sí, esto lo has vivido tú, lo has visto en algún sitio donde hayas trabajado. Sí. Pues jefes que se han liado con secretaria, jefes que han ascendido a alguien porque tienen un lío con ella. Esto ha ocurrido, y a mí me ha ocurrido con una compañera, ¿no? Si te refieres, lo he vivido, sí, lo he visto, sí, claro que lo he visto, sí. ¿No? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy desagradable, muy desagradable. Generaba malestar en el sentido de que creaba trato de favor hacia esta compañera, ¿no? Respecto al jefe. ¿Y cómo se materializaba ese trato de favor? Pues hombre, siempre poniéndole mejores puestos, o sea, claro, lo de siempre. En mejorar su tiempo, su calidad de trabajo y su tiempo de trabajo. Sí, a lo mejor libertad de horarios, tengo hijos, voy a recogerlos, hoy está malo, mira que he quedado y porque sí me tengo que ir antes, eso sí. Pues subida de salario y le ves el estatus y cómo la mira toda la empresa, éramos 1000 y pico, o sea, esto al final salta, ¿no? ¿Y el jefe era hombre? Hombre. ¿Y la trabajadora mujer? ¿En qué sector profesional? Hotelería. Educación. Yo soy publicista de carrera. En un ministerio. Hola, buenas. ¿Qué tal, Elena? Hola. Soy Isabel. Buenas. Ella es mi compañera Valentina. Hola. Pues esta es la redacción. Aquí se organizan, cada una de las mesas pertenece a una sección. Una psicóloga paseándose por la redacción de programas informativos de la SER, junto a Isabel y a Valentina, a ver dónde nos lleva esto. Es Elena Dapra, y cuidado con lo que contáis, que por la voz se os conoce. O sea, ideal para las miraditas, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo. Porque el espacio influye, o sea, la forma en la que está dispuesto un lugar de trabajo, una oficina, fomenta que... Hombre, fomenta el contacto, fomenta las relaciones en el momento en el que tengo contacto y relaciones, de poder mirarte, de poder tocarte, de poder reírte, de poder compartir. Al final es lo que hace que te unes a otra persona y que empiezas a sentir que puede ser que te atraiga. Y este tiempo que pasamos juntos, ¿cuántas veces se puede confundir, pues eso, el estar muy cerca de una persona con me gusta de verdad? Pues mira, en consulta yo sí que he encontrado casos en los que ha pasado eso, que el contacto hace el roce hace el cariño, y eso ha hecho que dos personas al final tengan una relación paralela a las suyas y que a lo mejor impulsivamente hayan llegado incluso a dejar su relación de pareja y pasado el tiempo se hayan arrepentido porque era un impulso, porque era, vamos a decirlo así, un calentón, porque era algo que, bueno, pues que era muy del momento y no algo para abandonar lo que ya tenías para lo nuevo, ¿no? ¿Y en qué medida tú dirías que es normal que se formen relaciones amorosas dentro del trabajo? Pues hay estudios incluso de Infojobs que dicen que el 80% de las personas encuestadas hablan de que sí han tenido alguna relación a lo largo de su vida en el trabajo. Es bastante habitual. El 80% de las personas. De las personas encuestadas. Uh-huh. Es decir, ¿es algo habitual? Sí. ¿Es algo que todos sabemos? Sí. ¿Es algo de lo que hacemos opiniones y a veces de más? También. Parece que esas opiniones de más sean algo así como un peaje que estas parejas tienen que pagar por estar juntas. Quizá por ese motivo muchas deciden llevar su relación en secreto, durante el tiempo que puedan al menos.
En el caso de Cristina, que por pudor no quiere que demos su verdadero nombre, ese tiempo fueron 6 meses. Bueno, yo soy muy autoexigente, ya por mí misma, y el hecho de que aún encima pues la persona con la que estás empezando una relación sea tu jefe, para mí hacía que además de exigirme por mí, me exigiera porque todo tenía que salir mucho mejor de lo normal. Entonces sí que es cierto que de hecho llegó un momento en que yo entré en fase de tener algún ataque de ansiedad y tal por la presión que me generaba. El trabajo era en construcción, que es un sector pues complicado, y pues esa presión me hizo entrar en una fase de ansiedad y de decir, esto se me está complicando, se me está yendo un poco de las manos, ¿no? ¿Qué era lo que a ti te echaba para atrás de que fuera tu jefe? ¿Qué pensabas? Bueno, un poco eso, es tu jefe, tienes la parte de... Bueno, un lado yo creo que es el qué dirán, ¿no? Y por otro el decir, a ver, empezar una relación con otra persona de la que dependes y luego tener una relación de trabajo, mantenerla, parece un poco complicado, ¿no? Entonces, era un poco el decir eso. Un poco yo creo que las barreras que ya tienes preconcebidas, ¿no? Los prejuicios de, oye, no te puedes liar con tu jefe, o sea, no puede ser... ¿vale? Y por otro eso, es que ya no es solo el que dirán, es que eso, si sale mal, me quedo sin trabajo. O sea, la verdad es que yo creo que él no le dio esa importancia que le daba yo, a lo mejor, no sé si también porque, pues su puesto era diferente, ¿no? O sea, estaba claro, si salía mal, la que se iba a tener que largar iba a ser yo, no él, que era jefe, o sea... No. Y es que vosotros vivís en Coruña y, a ver, es una ciudad grande, pero es relativamente fácil encontrarte con tus compañeros de trabajo. ¿No teníais miedo de cuando salíais a la calle de que alguien os pillara o no sé? ¿Cómo lo hacíais? Sí que es cierto que buscábamos un poco sitios en los que, para quedar, en los que pensásemos que era poco probable que nos fuésemos a encontrar con gente conocida, o sea, no íbamos al centro, pues juntos. Y luego es cierto que los fines de semana era frecuente que se fuese a ver a su familia. Entonces, pues claro, al final quedábamos pues al salir del trabajo para tomar algo, para dar un paseo, tal, pero eso. Tiene la parte de la vidilla, pero tiene la parte de decir, Dios mío, ¿por qué me estoy complicando tanto la vida? O sea, es que... Porque además creo que sí que os acabaron pillando, entre comillas, ¿no? Sí, se empezó, claro, al final eso, pues se empezó a comentar alguna posibilidad, tal, de hecho a mí, pues uno de mis amigos, a los que sí que yo no les había dicho nada todavía, porque, pues son los típicos que pueden ser muy incisivos, tal, y un día saliendo por la noche, que empezó a preguntar, tal, y justo... sonaba Alaska con ¿A quién le importa lo que yo haga? Y se la empecé a cantar porque era un poco el decir, mira, no te metas en mi vida, cuando yo te la quiera contar ya te la contaré, ¿no? Entonces no te preocupes de la mía, preocúpate de la tuya. Y Things have been going wrong long enough to know everything is right. Todas las parejas pasan por momentos que marcan un antes y un después en la relación. El día que se presentan a los amigos, a la familia, si deciden ir a vivir juntos. Pero cuando una relación nace en la oficina, sí que hay un día que nunca olvidan, cuando los compañeros lo descubren. Además era más divertido, porque pues el ir a buscarla, oye, que no nos vean, te espero en tal sitio donde no suele pasar gente, o ese tipo de cosas. Era muy, muy divertido. Sí. Hasta que nos pillaron, claro. Hasta que nos vio una compañera y... Nos vio llegar una compañera que me llevabas en coche al aeropuerto. Y claro, o sea, no tardó ni 2 minutos en correr el bulo por toda la oficina y ya... Pues Pilar, además te lo dijeron a ti, a mí ni me dijo nada realmente. No, pero porque, pues al final es que es la sociedad en la que vivimos, que al chico... que bien, una medallita y te has liado con una jovencita, y a la chica, ¿qué estás haciendo? Y eso es que quieres algo, y porque estás con el jefe, porque buscas un puesto mejor, porque quieres que te hagan fija, pues eso, es que al final es lo que pasa siempre cuando pasan este tipo de cosas, se ve la sociedad reflejada, que el hombre es un héroe y la mujer que es que está buscando algo, es así.
¿En algún momento sentiste que esas dos partes de ti, la profesional y la personal, entraban un poco en conflicto? No sé si en algún momento sentiste esa inclinación de decir, a esta chica hay que favorecerla. No te voy a mentir. O sea, sí, pero porque a la vez ella siempre respondió. Cuando estás ahí supervisando, pues tienes un poquito que organizar a la gente. Y los vuelos, pues ya sabéis cómo son. A veces se retrasan, a veces no. Alguien tiene que salir de turno, tienes que encontrar a alguien que le haga un relevo, le mande. Y casi siempre, si estaba de turno con ella, la mandaba a ella. Porque siempre me decía que sí. Pilar, vete para... Voy. Y en ese sentido, abusé de la confianza. Sí. Que también es la parte que no hemos hablado. Y también, bueno, en algún momento tuvimos alguna discusión precisamente por eso. Eso del héroe que se aprovecha de la jovencita suena a discurso de otra época, pero esto que cuenta Pilar ocurrió hace menos de 10 años, en Madrid. Tampoco ayudaría, en su caso, que hubiera 16 años de diferencia entre ellos. Pero es que Esperanza y Jaime, los médicos, que son todavía más jóvenes, tienen casi la misma edad, y él no es el jefe directo de ella. También han vivido una experiencia parecida. Y es verdad que en el centro de salud no tuve ningún tipo de problema, pero es verdad que en otro servicio donde hacía guardia, pues sí que había un poquito de cachondeíto, en el aspecto de que como él había hecho también guardia allí, pues ya empecé a ser la novia de. Ya no era Esperanza, era la novia de. Y a mí eso me daba muchísimo coraje. Entonces, bueno, porque él siempre fue un residente que llamó mucho la atención cuando pasó. Entonces, pues, a mí ese inicio me costó trabajo, porque yo no quería que se me recordaba como la novia de. Digo, no, yo soy Esperanza. Y yo tengo mis cosas, mis defectos y mis virtudes. Entonces es verdad que ese inicio como que me sentí yo un poco en la sombra a veces. Y a mí eso me costó un poquillo de trabajo, pero después ha ido pasando el tiempo y eso se ha disipado totalmente. Sí. Cristina sentía que si la relación no funcionaba, acabaría perdiendo su trabajo. Pilar decidía llenar de tareas sus ratos de descanso en el aeropuerto para tener un comportamiento ejemplar. Y Esperanza, la médica, estuvo meses luchando por ser algo más que la novia de Jaime en su centro de salud. Sobra decir que hay algo en común en estas historias, y es que la mujer, una vez más, ocupa la posición menos ventajosa cuando existe una desigualdad de poder. Según los últimos datos del INE, las mujeres ocupan solo el 33% de los cargos directivos en las empresas españolas. Y cuando has tratado en la consulta a alguien que se encontraba en esta situación, ¿qué es lo que más suele preocupar? Si la relación es entre iguales, ¿sí? Lo que más preocupa es la visión que pueda tener el jefe de esa relación y el qué dirán. ¿Y cuando no son iguales? Pues cuando no son iguales es que los juicios son fáciles y además se nos dan muy bien. Entonces las dos personas tienen que manejarlo, tienen que comunicarse entre ellos, saber y entender que también van a ser normales esos comentarios, pero que no les afecten a ellos. ¿Dónde quizás estaría más el problema? A la hora de romper. Porque el que tiene un cargo inferior siempre se va a ver más afectado que el que tiene un cargo superior. ¿Y has podido comprobar en la consulta si se trasladan los roles o la jerarquía de la pareja dentro del trabajo al ámbito de la intimidad? Si, por ejemplo, no son iguales, si uno es jefe de otro o uno es el secretario o la secretaria del compañero, ¿eso luego? Hay veces que sí se traslada y hay veces que puede ser incluso un motivador en el ámbito de lo privado. Juegos, etcétera, puede ser incluso motivador. Sí. Da la sensación de que en esta historia hay un elefante en la habitación que ni Isa, ni Valentina, ni casi Elena, la psicóloga, se han atrevido a mencionar directamente, como si pensaran que esto se emite en horario infantil. Y al principio que tú sabes que está la endorfina y que estás como estás cachonda así más, y yo le decía, pero vámonos al baño, no sé qué, pero era como todo ahí en secreto. Entonces hubo una etapa primero tensa y luego una etapa bonita. Sí. Estábamos con el rollo ese de todo el rato, no se puede decir esto en la radio, me lo quiero follar todo el rato, era como, bueno, pues lo cortamos. Pues era como, y nadie lo sabía, era muy divertido. Sí. Ha pasado de todo. Gracias, Carmen, ahí queríamos llegar. Y luego se reían, luego al principio los compañeros se reían y se burlaban un poco también. Siempre tenemos esa comidilla, siempre eso de hablar de otra gente, yo creo que eso lo tenemos todo, es inevitable muchas veces. Que también yo he tenido fantasías con mis compañeros y compañeras, o sea, por la noche yo soñaba algunas veces con uno que me caía mal o con una chica,
que creo que la rutina en el trabajo hace que tengas sentimientos y sensaciones con la gente del trabajo. Nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Es que yo a veces, y yo que para mi fantasía soy de matar a mucha gente, ¿vale? Yo llegaba por las mañanas y yo decía, me lo he pasado bien con estas dos, que es lo mejor. Bueno, yo creo que por ahí ya está, suficiente, sigamos con lo nuestro. Si hay algo que hemos aprendido en el tiempo que llevamos trabajando en esta serie de reportajes, es que las relaciones tienden a funcionar mejor cuando cada uno de sus miembros tiene un espacio compartido, pero también respeta el espacio individual del otro, los amigos, las aficiones, el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando tu pareja ocupa casi todas las esferas de tu vida? En muchos casos se lleva bien. En la gran mayoría, y lo que obviamente nos encontramos en consulta, es justamente lo contrario. Pasamos todo el día juntos y no sabemos ya los límites, no sabemos cuál es la distinción entre momento pareja, momento personal, momento laboral. Y sí, muchas parejas vienen por eso, Claro, esos límites, cuando pasas mucho tiempo, se van disipando. Y hay que ser estricto. O sea, es decir, salimos del trabajo y no se habla del trabajo, no se habla del trabajo. Si se habla del trabajo, por ejemplo, yo lo que recomiendo es, no hables del contenido del trabajo, sino cómo te sientes tú con aquello que sucede en el trabajo. Ya está. De manera que las personas se hacen entender desde lo emocional. Claro. Y en el tiempo en el trabajo, ¿cómo tratar a tu marido, a tu mujer, a tu novio, a tu novia, lo que quiera que sea? ¿Lo llamas por el apodo cariñoso con el que te refieres? Cariño, pásame ese boli. Hombre, vamos a ver, si le llamas a alguien pequeño saltamontes, lo mismo suena raro. Lo mismo. No, yo creo que hay que mantener, digámoslo así, unos cánones de educación lógicos y normales. Es decir, si se llama Rubén, llámale Rubén. No le llames Pitotito. Claro, o sea, eso pertenece al ámbito de lo personal. Eso no está en el ámbito de lo público. Y si se tienen claras estas esferas, es fácil que se lleve bien y que no haya ningún problema. Claro, ese principio yo lo recuerdo como que todo era uno. Estás deseando ir a trabajar, que vernos, además al principio la cosilla esta de a ver si tenemos un ratito, pues justo cuando yo me vaya a ir, a lo mejor se escapaba un momentito. Y era curioso, la verdad. Al principio, no sé, yo iba súper contenta al trabajo, claro. Yo iba, ¿sabes? Y a lo mejor le oía la voz por la radiofrecuencia y era como, ay, no sé qué. O no sé, era muy, muy guay. Sí, bueno, hemos tenido rachas de todo. Rachas de estar demasiado estresados los dos y llegar a casa a contarle cosas y tener que pararme los pies. Oye, para. Hay días pues que tienes, pues que los vuelos han salido bien, que todo ha fluido, que todo no ha habido ningún problema. Entonces, esos días, pues, ¿qué tal el día? Bien, pues como cualquier otra persona, ¿no? Pero es verdad que tenemos otros días que además por el trabajo que es, hay un huracán, no sé qué, o volcanes, y que dices, ostras, pues he tenido que desviar la ruta, cosas así que luego es muy difícil llegar a casa y no pensar en eso. Yo hay veces que me meto en la cama y pienso, jolín, o me meto en el fly radar a ver el avión, que dices, Dios mío, yo ahora cómo me duermo. Entonces, el llegar a casa y poder hablar de algo con palabras técnicas además que él me puede entender, para mí es una suerte tremenda realmente el que sepamos los dos, el que hablemos los dos el mismo friki idioma. Sí. es una suerte, porque si no, imagínate, tendría que ponerme a explicar pues todo. Cuando estamos salientes de guardia tenemos como una norma que es vamos a hablar 45 minutos. Nos ponemos al día a nivel médico y a partir de esos 45 minutos hablamos de otras cosas. Viajes, libros, tiempo libre, deporte, ocio o quedar con amigos, ¿sabes? Hablamos lo justito. Intentamos la desconexión. Además es muy importante, nuestro trabajo. Imagínate el ritmo de adrenalina que llevamos. De ahora de repente ves un paciente, vas a un domicilio y allá en el hospital igual. Entonces tienes que desconectar. Pues si no es un ritmo de adrenalina y de cortisol continuo que te mella. Entonces, bueno, lo llevamos bien, ¿no? Yo creo que hemos encontrado el equilibrio ahí. Y si nos hartamos, ya decimos al otro, mira, para, porque ya no puedo más. Eso no lo decimos, tenemos confianza. Y ya. O sea, es inevitable. Si es que tenemos los mismos problemas en el trabajo, los mismos compañeros, pues al final habla del trabajo. Es inevitable. ¿Y sentís que os entendéis mejor por
tener el mismo trabajo, cuando os desahogáis o contáis cosas que han pasado, es mejor compartir ese espacio. Claro que nos entendemos porque sabemos por lo que cuando te pasa algo, pues tú sabes, yo es que he pasado por lo mismo, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo. Es que has hecho una pregunta buena. Vamos a ver, yo he tenido otras parejas y no han tenido nada que ver en trabajos diferentes. Eso es verdad, tenemos como una conexión. Hablamos de esta persona, sabemos... Podemos criticar a la misma persona, entendemos en ese momento por qué, y yo me puedo desahogar como más a gusto con él. Pero luego, después de varios días de rutina, que a todo el mundo nos pasa, ¿no? De más de lo mismo, que dicen, necesito irme del trabajo, de Mario, de mis problemas, de que necesita salir de ahí. Me apetece irme a ver a otra persona que no haya visto en toda la semana, hablar de submarinismo, de los peces, de colores, de... no sé, incluso... Es que él a veces forma parte demasiado de... I'm lost, caught in a mouth, and I can't stop looking at you, can't stop thinking of you, won't stop dreaming of you. Llegados al final de esta historia de oficina, seguro que muchos de ustedes se preguntan qué ocurre cuando a una de estas parejas se les acaba el amor, pero tienen que seguir viéndose 8 horas al día en el trabajo. Tampoco nuestros protagonistas lo saben, porque todos siguen juntos, al menos hasta hoy, pero algunos, como Carmen y Mario, los asistentes en carretera, también se lo han preguntado alguna vez. Y luego a veces también tienes como la presión de que porque ellos están súper contentos, ay, qué bonita pareja, son estupendos. Eso los compañeros. Claro, sí. Yo a veces pienso, madre mía, como tengamos una mala racha o esto se acabe o yo aquí me voy a sentir... ¿sabes? Las relaciones no acabaron, pero en todos los casos sí llegó un momento en el que nuestras parejas dejaron de compartir trabajo. Pilar aprovechó el fin de su contrato para buscar otro empleo en el sector de la aviación. Cristina renunció a su puesto después de sufrir ansiedad por mantener una relación con su jefe, ahora marido y padre de sus 2 hijos. Esperanza y Jaime trabajan en centros sanitarios distintos y Carmen y Mario, aunque siguen trabajando en la misma empresa de asistencia en carretera, sus turnos nunca coinciden. ¿Vuestra relación se transformó de alguna manera cuando ya no trabajabais juntos? No, aparte de eso, yo creo que un poco de alivio sí que sentí. Sí. ¿Y tú no? No. Yo sí. Yo un poco sí, porque no sé, tienes como más anonimato en el sentido de empiezas en otra empresa, eres tú, tienes mucho que demostrar, pero no por nada personal. No sé, el trabajar en otra compañía, para mí, para la relación, fue un poco alivio. Claro, porque ¿cómo se vive un poco eso, no? Que sin que tú quieras, quizás... Uh-huh. Tus compañeros, la empresa, los jefes, sepan de tu vida íntima. Yo fatal, sinceramente, porque soy una persona que no me gusta nada ser el blanco de la gente ni el centro de atención y yo llevé muy mal eso, porque me gusta mucho mi intimidad, o sea, no tengo por qué decir ni si estoy con alguien, si no estoy con alguien en el entorno del trabajo. Hubo una temporada que es que solamente se hablaba de eso. Claro, a ver, que yo entiendo que es una bomba. Siempre, pues imagínate, en un trabajo, el jefe está con no sé quién. En cualquier trabajo eso es una bomba, si yo lo entiendo. Lo que pasa que cuando eres tú esa persona, dices, jolín, sabes que a mí sí me dio mucha rabia, porque perdí mi intimidad completamente. O sea, y además mal, porque me sentía criticada por mis propios compañeros, a los que antes, jajajiji, qué bien nos lo pasamos todos y tal, y esa gente luego, yo sé que se me criticó, y entonces ahí dices, pero ¿y tú de qué me conoces? ¿Hasta qué punto me conoces para que me critiques? Y si es que a ti te tiene que dar igual con quién, es eso, que te tiene que dar igual, pero no me da igual. La verdad, desgraciadamente, es que no me daba igual y lo llevé mal en ese sentido. Lamentablemente seguimos en una sociedad bastante machista. O sea, yo no me sentí en ningún momento tan juzgado como tú. Tú no, claro. Ella sí fue un poquito más juzgada en el sentido de que como es el jefe y tuvo que demostrar más pulcritud en el trabajo a lo mejor por el hecho, además de ser más joven, de ser mujer, de yo ser el jefe. O sea, fue un poquito complicado. Una vez que ya pasó tiempo suficiente, pues los 3 primeros meses a escondidas,
trending topic, como se suele decir, durante otro mes, todo el mundo en boca de todos, y ya cuando la gente vio que iba en serio la cosa, pues la gente ya se va olvidando. Y ya sí nos aceptaron como pareja. Se normalizó la situación. Pero insisto, fue mucho más duro para ella que para mí. Lo cual es injusto, pero estamos cambiando esas cositas poco a poco, pero muy poco a poco, lamentablemente. Sí, falta mucho todavía, porque estoy convencida de que si hay alguien escuchando que está pasando por lo mismo, seguramente, aunque hayan pasado 10 años, seguramente se sienta súper identificada. Y digo con A porque seguramente sea una mujer. Es así. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.